Bueno, pues la tercera sesión, que es esta, correspondiente a nuestra Semana de la Salud Mental, pues básicamente concluimos con esta conferencia, la cual se titula Depredadores Sexuales. Abordaremos, sí, algunos rasgos clínicos y discutiremos un poco algo relacionado con psicopatía. Entiendo que el tema depredadores sexuales puede provocar como cierto morbo o cierta curiosidad por el concepto que se le asigna a esta condición, que podríamos entenderla como psicopatológica. Sin embargo, para fines prácticos, las discusiones que hagamos, los comentarios que se realicen en esta tercera sesión, pues evidentemente serán con ese objetivo de poder ir, digámoslo, aclarando, describiendo algunos puntos relacionados en donde se enmarca todo lo asociado a la agresión y a la violencia, los cuales son conceptos que vamos a diferenciar más adelante. Bueno, básicamente es nuestra introducción, familiarizarnos con estos dos conceptos, agresión y violencia, y de ahí ir partiendo en torno a lo que puede venir a comprender esta condición que se describe como un depredador sexual. Vuelvo a reiterarlo, puede provocar cierto morbo, cierta curiosidad, este tema. Sin embargo, me interesa que en esta sesión podamos ser lo más objetivos posibles con base a todo lo que ve enmarcado. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar algunas referencias bibliográficas, algunas revistas de difusión de información científica, pues podrán darse cuenta que dentro de esta conceptualización se asocian condiciones de abuso sexual, evidentemente a menores, en donde pudiéramos hacer una descripción muy amplia, pero para fines prácticos el tiempo resulta un tanto limitado para poder hablar de este tema que me parece se le tiene que dar, diríamos, la oportunidad de revisarlo en otro momento, hablar del abuso sexual infantil e inclusive mencionar también las formas de prevención del abuso sexual infantil y, por otro lado, anudar o empalmar, ¿sí? Cómo identificar posibles señales de abuso sexual infantil. Entonces, como es un tema que está ligado a esta condición de los depredadores sexuales, pero dicho tema exige y a la vez absorbe este recurso del tiempo, pues entonces esto lo vamos a dejar, por así decirlo, en pausa, para que no queden algunos aspectos, algunas ideas, algunas disposiciones clínicas que queden por ahí sueltas o extraviadas. Entonces, pienso que en otro momento igual puede ser parte de este compromiso de difusión de temas relacionados con salud mental. Puede haber esta oportunidad de asignar una sesión totalmente independiente en donde abordemos el abuso sexual infantil, prevención del abuso sexual infantil y, por qué no, algunas señales de un posible abuso sexual en la infancia. Entonces, lo menciono porque es importante resaltarlo, ya que si han familiarizadose, lo reitero otra vez, con bibliografía, con algunos textos de divulgación científica, pues entonces ustedes encontrarán esta información relacionada al abuso sexual infantil. Pero correspondiente a esta nuestra sesión, lo vamos a dejar en pausa. No lo vamos a ignorar, evidentemente. Se habrá de mencionar algunos elementos que son de suma relevancia, pero también se puede gestionar este compromiso de en otro momento eh, proponer una sesión
específicamente de este tema. Por eso se especifica en la parte inferior de la presentación que se hablará de algunos rasgos clínicos específicamente de la psicopatía. Sin embargo, es importante resaltar que no todas las personas que cumplen con rasgos asociados a la psicopatía son depredadores sexuales. Y no todos los que cumplen esta condición de ser depredadores sexuales son psicópatas. El concepto o el término depredador es un concepto que atañe a lo jurídico o a lo legal, aunque dentro de la propia psicopatología o de la psicología clínica hay escasas referencias, ¿sí?, que hacen alusión a este término. No es un diagnóstico. Volvemos a repetirlo. El concepto de predador sexual no es un diagnóstico. Tampoco podemos como encontrarlo descrito en los manuales estadísticos de salud mental, llámese el DSM-5 o el CIE-11, no encontraremos el concepto de predador sexual, porque dicho concepto, vuelvo a reiterarlo, se asocia de una manera, digámoslo, muy familiar a estas condiciones legales, ya que en el trabajo, por así decirlo, dentro de los peritajes psicológicos, los peritajes forenses, el término lo podemos identificar o encontrar en estos textos, ¿sí?, que hacen una discusión con base a este perfil que muchas veces o la mayoría de las veces se vuelve un perfil criminal. Entonces, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Quizá las personas que ya han tenido la oportunidad de estar en otras sesiones conmigo y yo he tenido el gusto de compartir con ustedes en otras capacitaciones o en otras conferencias, pues han de recordar que parte de mi dinámica en la exposición es como un tanto suelta. De hecho, a veces hasta solicito disculpas por tanto hablar, pero esta conferencia va a ser un tanto distinta a las anteriores, ya que lo iré haciendo de una forma más pausada, más lenta, porque algunos términos son importantes discutirlos, entenderlos y relacionarlos clínicamente a esta condición. Entonces, esta dinámica a la que probablemente estamos ya familiarizados, acostumbradas, pues va a pausarse un poco. Entonces, la manera en la que llevaremos a cabo esta sesión será de una manera más pausada, más lenta, si quieren verlo así, para poder ser lo bastante precisos y sumamente objetivos para cumplir con los objetivos previstos de esta conferencia. Pues sin más preámbulo, nada más resaltando que es importante, nos basaremos en algunos rasgos clínicos, al final discutiremos algunos aspectos asociados a la psicopatía, ¿sí? En donde todo esto, en donde se enmarca el tema de los depredadores sexuales, sí o sí tenemos que familiarizarnos con temas asociados a la violencia sexual. O sea, vamos a hablar del tema de la violencia, justamente, de la violencia sexual y de la agresión, únicamente la agresión para poder diferenciarla de la violencia y todas estas condiciones, todas estas manifestaciones relacionadas a la violencia sexual. Entonces, tenemos que familiarizarnos sí o sí con la violencia de género, la violencia de género que nos va a ir indicando, nos va a ir marcando entonces cómo viene a ejercer ese victimario, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, dichas imposiciones, algunas estrategias de chantaje o de manipulación en donde se responden única y precisamente a esos intereses personales a través de
conductas o respuestas hostiles, transgresivas, invasivas, en donde su único fin es justamente obtener un beneficio sexual. Entonces, espero que hasta aquí se pueda tener en claro cuál es el sentido y la dinámica que llevará nuestra sesión. Por eso, nuestra primera presentación justamente es lo que les mencionaba. Necesitamos plantearnos la diferencia entre la agresión sexual y la violencia sexual. Cuando hablamos de agresión, hay que tener en cuenta que estamos refiriéndonos a una gama de conductas sexuales no deseadas, o sea, no se solicitan, que se realizan en contra de la voluntad de una persona. Conductas sexuales que no se solicitan, que no se sugieren, que no se insinúan, ¿sí? En contra de la voluntad de una persona. O cuando una persona no es capaz de dar consentimiento por motivos de edad, discapacidad, nivel de intoxicación de X o Y sustancia u otras razones. Por ejemplo, si en algún momento ustedes han escuchado una situación en donde al haber consumido, pensémoslo, alcohol o cualquier otra sustancia, en la convivencia familiar, en la convivencia del trabajo, en alguna fiesta, en alguna reunión, y por esta condición, hablando quizá de la intoxicación o de la ingesta de X o Y sustancia, existe una transgresión típicamente de una conducta sexual o hablándolo desde esta manifestación de una conducta sexual, puede entonces tipificarse como una agresión. Por ejemplo, en donde a una persona se le force dar un beso a alguien. Es una agresión sexual. En donde a una persona se le solicite o se le force, vamos a pensar, a expresar a través, por ejemplo, del baile, a través como de ciertos movimientos, ¿sí? Hacer estas ejecuciones en público o en privado, pero contra su voluntad, donde la persona pueda verse forzada. Entonces, hay que entender la agresión sexual para poder diferenciarla de la violencia sexual, que es donde nos vamos a detener a hacer toda esta discusión de los depredadores sexuales. Entonces, para que quede muy claro, la agresión sexual son conductas sexuales no deseadas que se realizan contra mi voluntad, por ejemplo, ¿sí? Contra mi voluntad, por motivos de edad, discapacidad, nivel de intoxicación de X o Y sustancia u otras razones. Por ejemplo, en algún momento pienso que algunas personas, yo soy una de ellas, escuchamos testimonios de la abuelita, de la persona mayor, que cuando fue a una revisión médica, sin motivo alguno, el médico solicitó que se desvistiera o que se despojara de sus prendas. Pienso que estos testimonios pueden haber llegado a oídos de algunas de ustedes, de algunos de ustedes. Esto pudiera tipificarse como una agresión sexual, aunque no hubiese existido un contacto, aunque no hubiese existido, digámoslo, un acercamiento físico, ¿sí? O que hubiese existido, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos llamar? Pues sí, una relación sexual, entonces se puede tipificar como agresión sexual. Vamos ahora a esta referencia de la violencia sexual. ¿Por qué estamos haciendo esto de manera muy pausada? Para familiarizarnos con los términos y de ahí ir entendiendo de una forma muchísimo más sencilla y clara el tema de los depredadores sexuales. La violencia sexual, que es donde nos vamos a detener y a la vez nos vamos a explayar, ¿sí?
es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar, donde podemos hacer una pausa y hablar quizá de la trata de personas o la trata de blancas, el abuso sexual infantil, por ejemplo, la prostitución o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otras personas, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el propio hogar. Es que es mi pareja, Nahum, es mi pareja, no puede haber violencia sexual. Por supuesto que existe violencia sexual, aunque sea tu pareja, llámese novio, llámese novia, marido, esposo, esposa, cónyuge. El hecho de que estemos en una relación de pareja, ¿sí? Con mi consentimiento, o sea, tengo una relación de pareja porque yo así lo decido, no garantiza el que no venga a presentarse un tipo de violencia, en este caso, la sexual. Entonces, por eso resaltamos el tema del lugar, hablando del hogar y del trabajo. No sé si han tenido la oportunidad, al menos de ver a través de las redes sociales, cómo cada vez más se normaliza o se naturaliza estas exposiciones principalmente de mujeres, y aquí podemos tener una respuesta importante, porque cuando algunas personas me preguntan, Nahum, ¿por qué hablas de la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué hablas de la violencia de género? ¿Por qué la víctima en la mayoría de los ejemplos o de los casos que se exponen es la mujer? Esto no quiere decir que no haya personas, digámoslo así, violentadas, varones u hombres, ¿sí? En donde se ejerce algún tipo de violencia por parte de su pareja o por parte de alguna otra persona. No, no estamos tratando de defender, de opacar o de desaparecer algunos de estos casos que pueden llegar a presentarse y que pueden ser conocidos por cada una de ustedes, sino más bien estamos basándonos en las estadísticas, ¿sí? A nivel nacional, efectivamente, en donde las personas, el 98% de las personas sobrevivientes de violencia son mujeres y niñas. Mujeres y niñas. Entonces, quiere decir que existe un trabajo por hacer bastante interesante respecto a la prevención, a la psicoeducación y, por supuesto, a la concientización de este fenómeno de la violencia, ya que la violencia se encuentra tipificado justamente como un problema de salud pública. O sea, la violencia ya es un problema de salud pública por todo lo que ha venido a desencadenar. Ahorita vamos a hablar de estos impactos en las distintas áreas del desarrollo de las personas sobrevivientes de violencia. Volviendo a la idea, espero que si han tenido la oportunidad ver a través de las redes cómo algunos espacios del espectáculo principalmente, las mujeres son expuestas, ¿sí? Algunos, ¿qué podríamos decir? Comediantes, si se le pudiera titular así, en donde a la mujer se le expone de una forma, ¿cómo podríamos plantearlo? Despiadada, inclusive, y todo lo que gira en torno a su participación se sexualiza. Bailes, ademanes, gustos, expresiones, manifestaciones. Entonces el fenómeno de la violencia se ha venido normalizando y naturalizando dirigidamente hacia las mujeres. Entonces,
no necesariamente debe de pasar, por ejemplo, en la vía pública, o no necesariamente debe de pasar en un espacio muy oscuro, solo, donde no hay seguridad, quizá como podría pensarse. El fenómeno de la violencia, al ser ya un problema de salud pública y al haber ya normalizadose y naturalizadose de tal grado, ha venido a tener un impacto bastante severo en la condición mental de las personas. Una vez entendiendo la diferencia entre la agresión y la violencia sexual, era lo que les decía al inicio de nuestra sesión. Cuando hablamos de un depredador sexual, es aquel que obtiene contacto sexual a través de medios que facilitan su interacción. ¿Qué medios pueden ser estos? Por ejemplo, las redes sociales o la propia tecnología. El término también tiene una connotación jurídica, que era lo que les mencionaba al inicio. El término depredador, aquí vamos a hacer una pausa importante, indica un reincidente que disfruta. Ya tenemos ahí una condición psicopatológica. Ahí ya tenemos una condición clínica. Disfruta de la transgresión, disfruta de la violación, disfruta de la invasión hacia otra persona en esa sensación de cazar a su presa. Muchos depredadores sexuales atacan solo a un tipo particular de víctimas. Pueden ser niños, pueden ser niñas, pueden ser mujeres u otras características. ¿Características de qué tipo? Estatus socioeconómico, estado civil, por ejemplo, o preferencias sexuales, refiriéndonos a la orientación sexual. Los depredadores sexuales son generalmente personas amables y seguras, algunos rasgos importantes ya de la psicopatía, de sí mismas que se dirigen a sus víctimas con cuidado, de manera muy cautelosa, otro rasgo importante de la psicopatía, en lugar de elegirlas al azar. Un depredador sexual, de alguna forma, como lo estamos planteando, no es aquel que en la calle, por ejemplo, ¿no? Busca tener un contacto. No, también pueden existir en espacios muy íntimos, como el trabajo, nuestras relaciones interpersonales, hablando tanto familiares como dentro de nuestras relaciones de pareja. Entonces, aquí ya referimos tres términos que más adelante vamos a analizar asociados a este perfil propio de la psicopatía. ¿Cuál es esa principal característica? El disfrute, el goce patológico de cazar a su víctima y hacerla presa. El goce patológico. Otra condición clínica muy importante que resaltamos fue el que son amables, seguras de sí mismas, volvemos a repetirlo, y que de esta forma cautelosa, sigilosa, cuidadosa, tienen un acercamiento para la elección de esa persona. Hasta aquí espero que esté siendo claro lo que estamos compartiendo para poder ahora sí hablar respecto al término de víctima. En 1994, la ONU reconoce la violencia hacia las mujeres. Como sinónimo, la violencia hacia las mujeres pueden encontrarlas como violencia de género. La violencia de género es sinónimo de violencia hacia las mujeres. ¿Qué se debe de entender como víctima? Evidentemente, los cambios que ha habido en el uso, ¿cómo lo podríamos decir?, de estos términos, los cambios que han existido en el uso de estos términos, en donde ya no se le llaman víctimas a estas personas, sino sobrevivientes de violencia. ¿Por qué se les llama sobrevivientes de violencia? Porque se hace alusión a este perfil resiliente, en donde la resiliencia se caracteriza por la capacidad de poder afrontar con sus propios recursos, en donde puede existir, por supuesto, un acompañamiento, un proceso, una orientación, una psicoeducación para afrontar
esa situación que muchas de las veces pudo llegar a haber sido traumática. Se entenderá entonces por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional y pérdidas financieras o un menoscabo. ¿Qué es un menoscabo? Una merma, ¿sí? Como una opresión sustancial a los derechos fundamentales. ¿Derechos como a qué? Derechos a la libertad, derecho a la expresión, derecho a la identidad, como consecuencia de acciones u omisiones que atenten a su propia integridad. Entonces, hablar de una víctima es entender cómo si se desestructurara o se desplomara la identidad de esa persona. Por eso a veces me parece un tanto, ¿cómo lo podríamos decir? Alarmante que cuando una mujer vive en un espacio o en un escenario de violencia, llámese violencia física, psicológica, económica o patrimonial, el primer discurso que recibe de las personas cercanas es: deja a tu pareja. Es el primer discurso que recibe, como si ese fuese, digámoslo, o como si esa fuese la única alternativa, o como si esa fuese, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La alternativa en donde se tienen los suficientes recursos, tanto emocionales como intelectuales, para tomar una decisión de dicha magnitud. Entonces, ese círculo, de alguna forma, nos pone a pensar en donde existe un desconocimiento desmensurado de cómo las personas ven a las mujeres que viven en un escenario de violencia, como si esto fuese tomar una decisión de una manera tan sencilla como me quedo o me voy, o inclusive puede llegar a presentarse todo este bombardeo de juicios y prejuicios hacia la condición de esta persona, como por ejemplo algunas expresiones o comentarios peyorativos, reprobatorios, indiferentes e invalidantes hacia mujeres que viven en un contexto de violencia. ¿Cuáles podrían ser? Está muy tonta, está ahí porque quiere. Creo que le suenan familiares estas expresiones, ¿verdad? Una mujer que vive en un escenario de violencia seguramente está ahí por tonta, seguramente está ahí porque quiere, seguramente porque disfruta que la traten de esta u otra forma. Cuando hablamos de víctima, volvemos a repetirlo, todo esto se ha desestructurado, se ha caído. No hay una conciencia en sí misma, ¿sí? No hay una, no existe esta capacidad de poder identificar aspectos obvios en sus relaciones de pareja. Y aunque ustedes se esfuercen, piensen en la amiga, piensen en la vecina, piensen en su familiar, y aunque ustedes se esfuercen en decir, es que no te das cuenta de la condición o situación en la que te encuentras, la persona podrá responder, sí, pero ¿qué hago? Sí, pero no puedo. Sí, pero ¿qué otra alternativa tengo? Sí, pero espero a lo mejor que las condiciones cambien. Sí, pero me da miedo. Y entonces, todo este acoso, más que ayuda que reciben las personas que viven en un escenario como este, violento, se vuelven todos estos discursos reprobatorios, invalidantes, ¿sí? Poco empáticos, que más allá de promover un empoderamiento para la toma de decisiones, lo único que provocan es acrecentar la culpa en estas personas que viven en dichos escenarios que estamos describiendo. Y si acuden a las autoridades, revictimizan. Exactamente. Acuden a un espacio con la posibilidad de recibir una ayuda, un acompañamiento y las revictimizan. Exactamente. Entonces, invalidan lo que piensan, lo que sienten, las juzgan a estas personas y eso ocasiona, evidentemente, que exista un retorno
al mismo lugar donde se siente vulnerable, susceptible y en la mayoría de los casos, la vida está en riesgo de esa persona. Y si no me lo creen a mí, váyanse a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que se den cuenta cuántos feminicidios hasta el día de hoy, en el año 2023, se han presenciado. Y es muy curioso, al menos en el 2022, y ustedes lo pueden investigar, es muy curioso, al menos en el 2022, que en el mes de marzo, ¿qué es lo característico de marzo? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué es lo característico de marzo? Hablando de las mujeres. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo característico de marzo? ¿Y qué es lo característico de mayo? Característico de marzo y característico de mayo, justamente, Día de la Mujer. Y de mayo, Día de las Madres. Y si ustedes se van a las estadísticas del 2022, con base a las referencias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es donde existió el mayor número de feminicidios aquí en el país. O sea, es un dato bastante indignante y a la vez absurdo. Entonces, el tema de la violencia, ya como lo dijimos, es un fenómeno de salud pública que necesitamos atender. Nahum, yo estoy aquí en la conferencia porque el tema era muy atractivo, depredadores sexuales, y no nos has dicho nada de lo sexual. Yo quería saber si estaba con un depredador sexual durmiendo, si me había casado con un depredador sexual, si me había... Ah, muy bien. Probablemente sí, probablemente no. Eso no lo sabemos ni tampoco nos interesa especular, pero tenemos que familiarizarnos justamente con estos términos para entonces comprender de alguna manera las formas, las maneras en las que la violencia viene a ejercerse a estas personas, principalmente, como lo dijimos, hacia las mujeres. En esta presentación, a continuación, ahora sí, ya nos vamos familiarizando cada vez un poquito más. La violencia sexual. Ya hablamos de la violencia sexual, ¿verdad? Ya hicimos esa descripción. Un comportamiento de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de la persona, ya sea que no está o no haya otorgado su consentimiento, la persona no haya otorgado el consentimiento o que no lo puede otorgar por ser menor de edad. Hablando del abuso sexual, volvemos a repetirlo, infantil, sufrir una discapacidad. Discapacidad puede ser mental, puede ser física, puede ser sensorial o puede ser motriz. O una intoxicación, como lo dijimos, ¿sí? Por el consumo de X o Y sustancia. Entonces, ¿qué pasa en algunos casos? Justificamos la violencia. Si ustedes se dan cuenta, en algunos medios de divulgación pueden encontrar algunos comentarios, algunas opiniones o participaciones de personas que evidentemente no están familiarizados con el tema de la violencia sexual, ni mucho menos quizá entiendan lo que es violencia y justifican estas acciones, como por ejemplo, pues seguramente esto le pasó porque pues claro, consumió alcohol o consumió drogas. Creamos un prejuicio hacia la condición de la víctima. Pues, ¿qué esperaba que le pasara, perdón? Si eran una hora determinada de la madrugada o de la noche y peor aún, iba alcoholizada, pues ella o esta persona se lo buscó. Y desde ahí podemos darnos cuenta cómo la violencia sexual se justifica, se normaliza y se naturaliza como algo, como si de alguna manera las víctimas lo atrayeran o lo atrajeran, por así mencionarlo, y estos actos pues de categoría criminal, evidentemente, se justifican y se normalizan. Vayamos a este contexto de la violencia sexual, que es importante resaltar. En primer lugar tenemos el acoso sexual. El acoso sexual abarca el contacto físico no consensuado.
Cuando una persona agarra, pellizca, propina bofetadas o realiza tocamientos de índole sexual a otra persona. Incluye también otros tipos de violencia, no física como abucheos, comentarios sexuales, que tiene que ver justamente lo que comúnmente las personas han llamado albures, ¿sí? Sobre el cuerpo o el aspecto de la persona, la solicitud de favores sexuales, miradas sexuales urgentes, acecho, perdón, o exhibición de órganos sexuales. Lo cual creo que, miren, según la estadística que se refiere es que el 98% de las mujeres han vivido, ¿sí? De entre los 12 y los 35 años han vivido ya un tipo de acoso. 98%, por no decir el 100%, ¿sí? Han vivido un tipo de acoso de esto que estamos describiendo. Violación, otro tipo de violencia sexual. La violación, oye, Naum, pero ¿por qué nada más se denuncia cuando hay una violación? ¿Y por qué no se denuncia cuando hay un acoso? ¿O por qué el acoso sexual se puede llegar a tomar como una payasada, una exageración, un berrinche, probablemente, una forma de manifestación para llamar la atención, justamente porque existe el triángulo de la violencia, que más adelante lo vamos a ver, donde existe la violencia cultural y la violencia estructural, aquella violencia que es visible y aquella violencia que no es visible, donde podemos encontrar justamente este tipo de expresiones o manifestaciones que parecen ya como parte de nuestro día a día, y las personas que estén en contra o no a favor pareciera que deben de estar obligadas a normalizarlas. Por ejemplo, no toqué tus genitales, simplemente recorrí mi mano por tu espalda, te abracé de una forma un tanto incómoda, por ejemplo, ¿sí? Quizá como somos familiares, pues tuve el atrevimiento de tocarte, tuve el atrevimiento de abrazarte, de mandarte a lo mejor una fotografía o un mensaje con toda una característica o estructura sexual, lo cual entonces se llegaría a tipificar como acoso sexual, porque no está el consentimiento de la otra persona. Violación. La violación es cualquier penetración vaginal, anal u oral no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo u objeto, ¿sí? Puede ser una persona conocida o no por la sobreviviente, ocurrir dentro del matrimonio y de una relación de pareja, así como durante un conflicto. Por ejemplo, vemos en algunos manuales o en algunos libros donde la historia puede venir a narrar todos estos tipos de actos justamente no consensuados, todo este tipo de actos que en su momento, por ejemplo, acontecieron en estos espacios o en estos momentos históricos en donde las mujeres principalmente eran violentadas, violadas. Tenemos aquí esta diferencia y otras dos características de la violencia sexual: la violación correctiva. La violación correctiva es esta forma perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Su finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual, acorde a una determinada visión normativa de la identidad de género. Por ejemplo, las personas
que probablemente tienen una orientación distinta a la heterosexual. Las personas, al verse probablemente amenazadas por esta condición o por esta situación, obligan al otro a tener relaciones sexuales, evidentemente, sin su consentimiento. O inclusive, aquí pueden incluirse algunos prejuicios. Creer que porque mi orientación es homosexual, ¿sí? Yo estoy en búsqueda de tener relaciones sexuales con cualquier persona. Por ejemplo, creer que porque mi orientación sexual no es heterosexual, cualquier persona puede venir a manifestar o a tener este tipo de contacto, tocamiento, transgresión a mi cuerpo o a mi persona. Violación correctiva, cultura de la violación. La cultura de la violación es el entorno social que permite normalizar y justificar la violencia sexual. Tiene su origen en el patriarcado y se alimenta de unas desigualdades y sesgos persistentes en lo que concierne al género y a la sexualidad. Lo que decíamos de estos espacios donde se pretende, digámoslo, experimentar un momento ameno, un momento divertido, un momento probablemente familiar, ¿sí? Y la exposición de algunas mujeres va en torno a lo sexual, llámese baile, llámese información o palabras que se comparten, llámese gustos, llámese forma de vestir, llámese forma de hablar, llámese edad o características físicas específicas como la talla, como la altura, como el peso, su orientación sexual, por supuesto, y es una exposición, digámoslo, muy alarmante y probablemente hasta traumatizante en algunos casos de estas personas. Solo como información, las consecuencias de la violencia y la coacción sexuales para la salud de las mujeres. O sea, lo podemos dividir en 4 ejes donde se ve dicho impacto: la salud reproductiva, la salud mental, conductuales y donde se tienen evidentemente resultados mortales. Estamos hablando ahorita ya de las consecuencias, en donde en la presencia de estos actos de violencia sexual va a tener un impacto significativo en la vida de la víctima o de esta persona sobreviviente de violencia. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que concierne a la salud mental, ¿sí? Que es parte de nuestro tema de esta noche, lo que concierne a la salud mental, para poder ir familiarizándonos con algunos términos importantes. Consecuencias en torno a la salud mental: depresión, un trastorno del estado de ánimo, trastorno por estrés postraumático, justamente, ¿sí? Por esa exposición a la violencia. Muchas personas, muchas consultantes que llegan a este espacio por haber vivido en una relación violenta, en una relación donde la violencia se ejercía en sus distintas formas y en sus distintos tipos, vienen ya con un trastorno de estrés postraumático. O sea, ese evento traumatizante, como no se atendió, vino a generar todo este impacto a nivel emocional y a nivel psicológico. Ustedes pueden encontrar las descripciones clínicas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Tiene acceso gratuito a través de internet dicho manual. Ponen ahí trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Y se pueden dar cuenta toda esta descripción sintomatológica y clínica de cómo viene a presentarse y justamente a privar el funcionamiento y el desarrollo de las personas. Ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno del sueño. Fíjense todas las condiciones psicopatológicas que pueden venir a presentarse. Trastornos del estado de ánimo, trastorno por estrés postraumático,
trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, todo esto asociado a síntomas somáticos, comportamiento suicida, ¿sí? Y trastorno de pánico. Ese es el impacto en temas de salud mental cuando una mujer o una persona ha sido víctima de violencia sexual. Evidentemente, quien ejerció la violencia puede ya tipificarse dentro de esta condición que venimos describiendo como un depredador sexual, donde ya dijimos sus distintas formas, ¿sí? Acoso sexual, la violación, que son las más, digámoslo, típicas o las más conocidas, y este sería el impacto a nivel de salud mental. O sea, hace todo un cóctel, por decirlo de alguna forma, de psicopatologías. Entonces, trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia no es dar un discurso motivacional, no es dar un discurso en donde la mujer o la persona sobreviviente de violencia sea fuerte y tome una decisión para salir de esa relación o salir de ese espacio. Recordemos que aunque para nosotras o nosotros, como orientadores o como acompañantes en esos procesos, esas sean las alternativas más obvias, la persona en la condición en la que se encuentra ya con una situación o en una condición psicopatológica, uno de los tantos síntomas es que eso obvio no aparece frente de ella. Por eso podemos, digámoslo, a veces como exasperarnos en algunos casos que escuchamos, que vemos, que atendemos y pensar si la mujer o la persona no tiene la capacidad de tomar esa decisión. Y justamente esa es la respuesta. En esos momentos se carece de dicha capacidad para tomar decisiones de esta magnitud y poder romper con ese vínculo en relación con su agresor. Esto asociado a la salud mental. En condiciones, digámoslo, pues sí, conductuales, tenemos la descripción aquí en la parte de arriba, que son comportamientos de alto riesgo, relaciones sexuales sin protección, iniciación sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso del alcohol y otras drogas. Riesgo mayor de perpetrar los hombres o de sufrir las mujeres violencia sexual posteriormente. Por eso a veces, cuando las personas se dan cuenta, pueden llegar a ser conscientes en algunos casos de cómo sus relaciones anteriores se caracterizan por estos mismos criterios, donde el abuso pareciera que les persigue todo el tiempo. En mi relación pasada viví abuso sexual. En mi relación pasada viví estos tipos de violencia y estos, digámoslo, como patrones vuelven a presentarse y a persistir en las relaciones futuras. Entonces, aquí ya podríamos hablar de una condición conductual o cognitiva. Yo les sugiero que lean un cuentito que ya me he permitido compartir en otros espacios o en otras sesiones, este cuentito que se titula El elefante encadenado. El elefante encadenado nos permitirá entender de una forma muchísimo más sencilla qué es lo que pasa a nivel cognitivo en una persona que ha sido víctima de violencia sexual, por ejemplo, en donde la indefensión aprendida, por ejemplo, tenemos una relación, ¿sí? Una relación de pareja. Entonces, en esta relación se ha vivido violencia al inicio, desde el inicio, perdón, y resulta que esta persona, en sus antecedentes o en su historia de vida,
sus relaciones pasadas se caracterizaron justamente por lo mismo: el abuso, la violencia, la reprobación, la anulación, la invalidación, el desprestigio, el chantaje, la manipulación, el sometimiento. Y resulta que en la relación que mantuvo con sus cercanos, llámese progenitores o padres, se vivió en un mismo contexto similar a lo que se vino a replicar o a presentar en esas relaciones que se mantuvo. Y entonces todas las personas le dicen, es que la solución es que lo dejes. Y pues resulta que sí deja a esta persona que es su victimario. Dijo una vez una usuaria aquí en consulta: mi hermana me rescató. Ella se sintió rescatada, pero resulta que ella venía a consulta ya no por esa situación o por esa relación, sino porque la relación en la que en ese momento se encontraba era similar a la que ella refirió o mencionó, donde su hermana la rescató. Por eso insisto tanto en que la solución a manera de orientación en una persona víctima de violencia sexual no es deja tu pareja, termina esa relación. No estoy diciendo que deba de mantener esa relación para que esta información no se interprete como tal, sino más bien que si no se hace un trabajo personal, individual, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, volverá a concretarse una relación con las mismas características y condiciones de abuso que a esta persona la han perseguido, no desde su relación pasada o antepasada, sino desde su infancia, en la relación que sostuvo con sus padres, sus cuidadores o sus tutores. Recuerden que lo que se ve se aprende y lo que se aprende se repite. A esto es a lo que se le llama patrón o, de alguna manera, ¿sí?, una compulsión de repetición. Una compulsión que es algo que se presenta de forma constante, ¿sí? Algo que se presenta de una forma, digámoslo, intensa. Y esta compulsión de repetición nos permite darnos cuenta que al salir de una relación entra a otra relación con las mismas características. Pero ahí justamente es donde viene todo este bombardeo de prejuicios de las personas que muchas veces solemos desconocer esto relacionado con la violencia de género, que es: te encontraste a otro igual, qué tonta estás, qué ingenua eres, vas a donde mismo, te gusta sufrir, te gusta que te traten mal, y no nos damos cuenta ya que a nivel cognitivo, que a nivel conductual, que a nivel emocional, ya hay un gran número de alteraciones y distorsiones que no se trabaja, ¿sí?, de forma individual. Para esto entonces se vuelve importantísimo el proceso de psicoeducación, que es lo que estamos haciendo en este momento con el objetivo de poder prevenir. Recuerden que la prevención siempre es de menor costo que la intervención, en todos los sentidos y con todos los recursos. Espero que estar siendo claro con la información. No sé si existan algunas dudas. A ver, damos espacio para algunas dudas o preguntas. Dudas, preguntas, ¿todo está bien? Dice, entonces la víctima inconscientemente repite el patrón de conducta anterior con su nueva pareja. Así es, dicho de esta forma, Connie, evidentemente, se vuelve a presentar. Imagina que en el mercado del amor, por así decirlo, ¿no?, hay una gran serie de depredadores sexuales, ¿sí? Y estos depredadores sexuales son los que abren sus compuertas para el acceso a estas personas
que no conocen una forma distinta de relacionarse. Por eso es importante la psicoeducación. Por eso es importante el desaprender, lo que llamamos en psicoeducación. Muchas veces, como fue la forma en la que yo aprendí a relacionarme, han escuchado estos comentarios de, pues es que a mí sí me gusta que me cele, aunque sea poquito. ¿Se han escuchado estos comentarios, verdad? Creo. Es que no, ni siquiera me celas, ¿sí? Y yo quiero que me celes, aunque sea poquito. Fíjense lo impactante que puede ser esto. Estamos entendiendo, con base a este comentario, que los celos, de alguna forma, son una manifestación de atención, de cariño y de cuidado. Entonces necesitamos desaprender que los celos no son una forma de atención, ni de cariño, ni de cuidado, sino que más bien hay formas sanas de mostrar atención, mostrar cariño y mostrar cuidado. Pero como yo aprendí que celar es bonito, yo aprendí que celar es un criterio que evidencia el gusto o el afecto que siente por mí, entonces espero que en mis relaciones, ¿no? Exista estos celos. No importa si son celos donde se ejerce el control. Y para este perfil, ¿sí? Como un depredador sexual, pensémoslo así, se vuelve de alguna manera compatible esta figura que ha venido a buscar esta forma o manera de relacionarse con el otro. Espero estar dándome a entender. Por eso les sugiero mucho que lean este cuento del elefante encadenado, ¿sí? El elefante encadenado nos permite comprender esto que los psicólogos cognitivos conductuales marcan como la indefensión aprendida, donde no puedo, no soy capaz, no voy a poder, no lo voy a hacer, voy a estar peor. Si termino con esto, yo voy a estar peor. No voy a decir absolutamente nada. Por eso, por ejemplo, eh, en algunos casos que a mí me ha tocado, ¿cómo te puedo decir? Como canalizar al Instituto de Justicia para la Mujer, al menos aquí en Jalisco, en Guadalajara, cuando se canalizan algunos casos al Instituto de Justicia para la Mujer para que reciba una orientación y un acompañamiento ya, no nada más psicológico, sino legal, muchas personas, en su mayoría mujeres, expresan, es que no, lo van a encarcelar, lo van a detener, y yo no quiero eso para mis hijos, o yo no quiero eso para mí. Entonces, ¿qué prefiero? Regresar. Pero el problema ahí es todo el juicio que viene de todas las demás personas. ¿Qué viene? Eres una tonta, eres una mensa, te gusta vivir así, cuando no alcanzamos a entender que su condición cognitiva, conductual, afectiva, emocional, no puede responder a la toma de estas decisiones de dicha magnitud. Por ejemplo, en este protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia, en el Instituto de Justicia para la Mujer se sugiere un proceso entre 7 y 12 sesiones para la toma de esa decisión, fíjense, para la toma de esa decisión. Es justamente lo que se enmarca como un empoderamiento o toma de conciencia, donde la persona se dé cuenta que está siendo violentada, porque justamente es el punto medular. La persona no logra darse cuenta que está viviendo un tipo de abuso. Ahí es donde se vuelve importantísimo entonces este trabajo de psicoeducación. Espero estar siendo claro y espero estar dándome a entender. Estoy siendo claro, al menos para las personas que están presentes. Eh, sí, dijimos que no nos íbamos a emocionar tanto, pero pues ya me emocioné, entonces
¿Sí está haciendo claro? Bien. Denme un segundo, por favor. Es que ya vi el reloj y nos quedan media hora. Entonces, denme un segundo. Ahorita avanzamos. Miren, este es el gráfico que les quería compartir. Este mero. Aquí está. Triángulo de la violencia de Galton. Este triángulo de la violencia explica estas tres formas: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. ¿Cuál es la violencia directa? La que es visible. Por ejemplo, si yo te grito en la vía pública o si alguna persona tiene un acercamiento físico hacia alguna parte íntima, es violencia, sí, te intentó forzar para que tuvieras un contacto con él, te gritó, intentó besarte a la fuerza, te jaloneó, te pateó, te bofeteó, intentó quizá herirte con algún objeto punzocortante, arma de fuego. Esa es la violencia directa, la que es visible. Formas explícitas. Pero hay otras formas, ¿sí?, que de alguna manera siguen siendo violencia, que son las formas invisibles, formas sutiles. ¿Qué diferencia hay entre la cultural y la estructural? La cultural, por ejemplo, es ese humor sexista, como lo que han dicho, ¿no? Una persona se viste de cual o tal manera y lo que busca es sexo. Una persona se maquilla de tal o cual manera y lo que es una lasciva o una libertina. Una persona hace X o Y comentario y se puede tomar con doble sentido sin que exista ninguna consecuencia. Invisible, cultural. Se pueden hacer chistes con base al hombre macho típico mexicano y todos podemos reírnos a carcajadas, y se puede hacer un chiste con base a la mujer típica sumisa mexicana y todos también pueden hacerse chistes de esto. Puede ser como muy cómico, lo cultural, ¿sí? Lo estructural tiene que ver estructura, justamente ya con las instituciones, el lugar jerárquico que la mujer ocupa en la sociedad actual. Otra vez, el lugar jerárquico que la mujer ocupa en la sociedad actual. Por ejemplo, yo me he puesto a pensar qué sucedería si en algún momento ya no vamos a hablar de el presidente de México, sino hablaremos de la presidenta de México. Podría ser interesante qué pudiera llegar a pasar, ¿no? O si en los gabinetes, hablando desde el porfiriato, donde los que integraban dichos gabinetes solamente eran varones, no mujeres. Es la parte estructural, vuelvo a reiterarlo, en donde en algún momento a la mujer se le asignó el derecho a votar, en donde todavía en algunas familias, hablando de las familias tradicionales, el que una mujer perciba una mayor cantidad económica que el varón puede ser un inicio hacia una disputa o hacia un conflicto. El tema de lo estructural, volvemos a repetirlo. Inclusive religiosamente. Religiosamente, el varón es quien, el que toma las decisiones, el ser pensante, la cabeza del hogar, ¿sí? El más fuerte, estructural. Yo no estoy diciendo que hay momentos en las relaciones donde en estas funciones se necesita uno sentirse protegido, protegida, en confianza, apoyado o apoyado, pero no visto desde esta jerarquía, no visto donde el varón ocupa un lugar de mayor prestigio, de mayor privilegio que la mujer. Esa es la violencia estructural,
la estamos describiendo justamente. En el sector público, ustedes pueden darse cuenta que los varones ocupan estos grados directivos y difícilmente aún hoy por hoy podemos identificar grados no directivos, o más bien podemos identificar que no hay grados directivos relacionados hacia las mujeres. Son muy pocos, son contados, son muy escasos, por ejemplo. El tema de la violencia cultural, hay un texto que ya lo he recomendado en algunos otros momentos, que sería fascinante que pudieran leerlo, que se llama, déjenme recordar de quién es. Creo que es de Octavio Paz, este texto. Octavio Paz. Eh, déjenme buscarlo porque olvidé el nombre. Octavio Paz. Ay, ¿cómo se llama este texto? Ya, Máscaras Mexicanas. Ya, déjenme lo googleo. Máscaras Mexicanas, creo que sí es. Sí, Octavio Paz, Máscaras Mexicanas. Lean este texto, se van a fascinar con este texto seguramente. A ver, creo que la presentación se sigue viendo porque a mí ya no me parece. ¿Sí se sigue viendo la presentación? Gracias. Sí, el texto se llama Máscaras Mexicanas y Octavio Paz describe toda una reseña de cómo la violencia viene a ejercerse, ¿sí? Y cómo esta estructura típica familiar mexicana, ¿sí? El hombre, el varón, perdón, ocupa un lugar exclusivo en comparación a la mujer. Y nos puede dar una evidencia, este texto de Octavio Paz, de Máscaras Mexicanas, del tipo de violencia cultural y tipo de violencia estructural. Vayamos ahora sí a la parte clínica. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo está bien? Vayamos a la parte clínica. Dijimos hace unos momentos, bueno, no hace unos momentos, ya hace como una hora y pico, dijimos que no todos los depredadores sexuales son psicópatas y no todos los psicópatas son depredadores sexuales, ¿sí? Muchos de estos comportamientos asociados a la transgresión sexual tiene que ver con estructuras desde la psicopatía, desde el narcisismo y desde la psicosis. Hay tres estructuras clínicas muy importantes que pueden estar asociados a esta transgresión. La psicopatía, que es de las más relevantes, por supuesto, la estructura narcisista de la personalidad, ¿sí? Y la estructura psicótica. ¿Por qué hablaremos de la psicopatía y no del narcisismo? El narcisista, como un transgresor sexual, hace uso de estrategias como el chantaje y la manipulación para que el acto o la relación se vuelva consensuada. O sea, difícilmente la estructura narcisista buscará transgredir en sus acciones, otra vez, transgredir en sus acciones la integridad de la otra persona que pueda llegar a desencadenar una consecuencia legal. Esa sería la diferencia para nuestra sesión del día de hoy, más puntual de la estructura narcisista y psicopatía. El narcisista, volvemos a repetirlo, buscará evitar, o sea, se los voy a poner así, ¿eh? Básicamente es, ¿no quieres? No pasa nada, no quieres. Yo sigo con mi vida.
¿Sí me doy a entender? Evidentemente buscaré la forma de cortejar, de chantajear, de manipular, de someter, de violentar, violencia psicológica, violencia física inclusive, ¿sí? Violencia física, pero ¿qué tipo de violencia física puede llegar a ejercer este narcisista? O violencia psicológica, bueno, física. La violencia cultural, la que no es visible, como a través de comentarios, a través de desprestigios o a través de ciertas acciones físicas, ¿sí? Que transgreden la integridad de esta persona, de la víctima, podríamos decirlo así. Pero difícilmente la estructura narcisista tomará acciones que transgredan la integridad de esta persona, lo cual desencadene consecuencias legales. El narcisista evitará, ¿sí? Evitará exponerse de una forma legal. Espero estar dándome a entender, ¿sí? A diferencia de la psicopatía. El narcisista cuida su integridad. El narcisista cuida su reputación, el narcisista cuida su prestigio. Evidentemente hay acciones transgresivas en donde la manipulación, el chantaje, las conductas pasivas agresivas se hacen presente en la relación con el otro. Pero si no quieres, si no es consensuado, no te obligo. Si no es consensuado, no hay una especie de sometimiento, no hay una especie de amenaza, lo cual pueda volverse una exposición para esta estructura dentro del marco legal. A comparación, espero que esto haya sido claro y se haya entendido, a comparación de la estructura en torno a la psicopatía, no hay, no hay de alguna forma un remordimiento a que esto pueda desencadenar una condición jurídico-legal. No existe un remordimiento si esto se vuelve una exposición. Por ejemplo, en el ámbito interpersonal, esta estructura psicópata son seres superficiales, insensibles. ¿Cuál sería lo contrario de insensible? Pues la empatía. Y no hay empatía, ¿sí? Son seres superficiales, insensibles, vuelvo a reiterarlo, arrogantes, ¿sí? Presuntuosos, manipuladores y dominantes. En cuanto a sus afectos, importante, irritables, carentes de remordimiento y nula empatía. No importa lo que pase, lo que suceda, simplemente el interés inicial es satisfacer mis propios deseos o responder a mi propio interés. Incapacidad para establecer vínculos emocionales profundos. O sea, básicamente evitan tener un vínculo emocional con su víctima o con estas personas con las que se relacionan. No hay ninguna muestra de interés. Según su comportamiento, su estilo de vida se define como socialmente desviado, incluyendo comportamientos impulsivos e irresponsables y una tendencia a ignorar o violar las convenciones o normas sociales. Esto nos dice gran parte de la condición de su personalidad que puede estar asociado a la criminalidad. Por eso en algunos textos o referencias bibliográficas, la psicopatía puede entenderse como la personalidad criminal. No todos los criminales son psicópatas, ni tampoco todos los psicópatas son criminales. Hay algo que pueden investigar que se llama el psicópata encubierto o la psicopatía encubierta, ¿sí? Pero en algunas bibliografías, la psicopatía puede definirse o referirse como la personalidad criminal. Dado los anteriores rasgos, los psicópatas poseerían un alto riesgo de ser violentos, donde ahora sí habrá una transgresión sí o sí.
Y hablando del tipo sexual, que es lo que estamos discutiendo en esta sesión, habrá de presentarse de una manera inevitable. Y con esta presentación que tenemos acá, creo que puede resultar todavía más familiar. Ahí está. ¿Sí? Perfil psicológico, ya lo tenemos. Ya tenemos ahí el perfil psicológico. Encanto superficial, inteligencia normal, ausencia de delirios, no es algo psicótico, no es algo psicótico, la psicopatía no es algo psicótico, ¿sí? ¿Por qué dijimos hace un rato o hace unos momentos que estas tres estructuras podían estar asociadas a esta condición del depredador sexual? La psicopatía, la narcisista y la psicópata. Recuerden que dentro de la estructura psicópata hay una realidad alterna. Y en esa realidad alterna pueden existir delirios o alucinaciones que pueden provocar esa transgresión o violación. Por ejemplo, me imagino que en algunas películas o series ustedes han visto esta escena donde el personaje escucha una voz que le dice, asesínala. Se han visto una serie, una película, ¿no? O estas escenas donde escucho una voz que me dice, viólala. O escucho una voz que me dice, me está engañando, está haciendo esto, que son rasgos psicóticos ya. Por eso, algunos de estos actos asociados a esta condición del depredador sexual, por ejemplo, algunos asesinos seriales, inclusive, aparte de cumplir rasgos psicóticos, cumplen con rasgos psicóticos, porque en todo este discurso que ellos proponen, de alguna manera, refieren que había una voz, que existía una voz, existía ese alguien sobrenatural o no sobrenatural que les decía, les incitaba y les orientaba a toda esta planificación de sus actos criminales. Por eso, las tres estructuras más representativas de los depredadores sexuales son la psicopatía, la narcisista, que ahí puntualizamos algunas excepciones, y la condición psicópata. Evidentemente, en algunos casos, ¿cómo lo podríamos como titular? Por ejemplo, en el caso de los asesinos seriales, sí, justamente. Hay déjenme pensar, uh, 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 déjenme pensar en un caso. Otra vez estaba leyendo, ¿no es el depredador? No, el monstruo. Déjenme lo googleo porque fue ahí en el Estado de México. No es el caníbal de Atizapán, ¿eh? Es otro. Ah, ya, es el caníbal de la Guerrero. Busquen este caso, el caníbal de la Guerrero. A ver. No, no es el caníbal de la Guerrero, no es cierto. También es un caso muy bueno. Ay, no lo encuentro. A ver, aquí en los comentarios, a ver si ya me ayudaron. No, tampoco es el de Catepec. Es un chavo estudiante que persiguió a sus víctimas. El monstruo de Toluca, sí, sí es cierto, era por ahí. Sí es el Estado de México, ¿verdad? Sí. A ver, ahí está. Sí, ya con la sola foto ya me di cuenta. Hay una llamada que está grabada en donde el monstruo de Toluca, sí, gracias. A ver, sí, gracias, Erendira. Hay una llamada que está grabada donde ya el detenido le dice a su mamá,
pues nada más cuida a mis perros. Lo que más me duele de todo esto son mis perros, ¿no? Cuídalo. Y ya en algunas reseñas o entrevistas, este tipo refiere, o esta persona tipo refiere justamente de estas condiciones donde existieron alucinaciones y delirios. Pero en los antecedentes, todos estos rasgos de psicopatía se presentaron. O sea, es una estructura bastante interesante. El tipo se llama Óscar García Guzmán y sí, pueden investigar el caso justamente como el monstruo de Toluca, justamente. El monstruo de Toluca lo pueden investigar y es un caso muy evidente de esta condición que estamos describiendo justamente. Y algunos asesinos seriales, por supuesto, cumplirían con esta condición. Por ejemplo, el caníbal de Atizapán creo que no violaba a sus víctimas, solamente las asesinaba y comercializaba con su carne. Entonces, no había, hay un live, tengo un live ahí en mi página de Facebook, donde justamente hablo de este tema, del caníbal de Atizapán. Lo pueden buscar y también revisar, pero no había un abuso sexual. No se evidenciaron señales de abuso sexual. Entonces, evidentemente mataba solamente mujeres, aunque se encontró una familia. La hipótesis que se tiene es que por encontrar restos óseos de un varón y de un menor, es que al matar a la pareja, a la mujer, pues mató a la pareja y al hijo. Esa es la hipótesis que se tiene. Pero pues todas sus víctimas eran mujeres. Pero el caso que al final yo quería compartirles era el monstruo de Toluca. Gracias ahí por la ayuda, que cumple con estos rasgos que les estoy diciendo, de lo psicótico, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, aportaciones? A ver, vamos a... Listo, creo que ya pueden encender sus micros y sus audios, sus cámaras también. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Buenas noches, Naum. Buenas noches, Cris. Sí. Oye, yo tengo una gran duda. Este, en la cuestión de los depredadores sexuales, pero en los casos en los que los hombres manipulan a las mujeres para hacer cosas inmorales, como hacer tríos, este, como que por decirlo, estas fantasías, donde a través de mensajes se excita el hombre y entonces esto va llevando a la mujer a involucrarse con otras personas y al final del día es un matrimonio y se va desquebrajando, ¿verdad? Entonces, yo me quedo sorprendida porque lo veo en los casos, ¿verdad? En los que las mujeres, o sea, ceden a algo que no quieren, porque justamente es inmoral, tienen miedo, saben que no está correcto, pero sin embargo lo hacen. Entonces, este tipo de trastorno, o sea, en dónde lo puedo conceptualizar? O si es trastorno, lo puedo. Habría que ver, hay un apartado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que habla acerca de las parafilias Ok, y se puede tipificar como un trastorno. No sé si estuviste en la sesión pasada. sí, Las características típicas de un trastorno justamente es una alteración en la cognición, en el afecto sí, y en la conducta. Y si hay una sí. alteración en estas tres áreas importantes, pues evidentemente se ve reflejado en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Ujú. este nombre que tú le das de inmoral, quizá pueda ser un juicio de valor, Bueno, sí. ¿sí? Bueno, yo lo digo por la cuestión de las pacientes, que ellas lo saben, su parte moral. Ok, Yo al momento pues no pongo ningún juicio, pero claro. ellas saben, es que no me gustaba, yo sabía que no, yo sabía que esto me iba a llevar a otra situación difícil, pero aún así lo hicieron, ¿verdad? Por toda la manipulación. Y ahí es donde, pues es ver
a la mujer como sumisa por agradar, por, no sé, pues por creer que, pues sí, a lo mejor muchas veces por agradar, por quedar bien, ¿verdad? Con la pareja, llegan a destrozar el matrimonio, pero sobre todo antes no nada más es destrozarlo, sino creas un conflicto con toda la familia y emocional Lo que para ella. pudieras hacer en casos como estos, donde hay una evidencia o una manifestación, por ejemplo, de fantasías sexuales. Ujú, Mira, muchas usuarias o usuarios llegan a consulta y hablan de las fantasías del otro, pero no ujú, hablan de las mismas, ok, ¿sí? No hablan de las mismas por vergüenza, por miedo, por el temor a que se les señale, a que se les evidencie. Pero claro, podría solicitar el que se hablen de esas mismas, ¿no? Y si coinciden estas fantasías, y ahí se hace un proceso o un trabajo de psicoeducación. Hablar de ok, psicoeducación no es intentar convencer, no, es cuáles son las consecuencias. ok, Es como sí, marcar, a ver, las consecuencias de que se cumpla ujú, esta fantasía son estas: consecuencias éticas, consecuencias físicas, consecuencias a lo mejor, no lo sé, de enfermedades de familiares, transmisión sexual, sí, sí, ujú, que son las éticas. Las infecciones sí, de transmisión sexual podrían ser las consecuencias éticas, y muchas ok, veces en el proceso de psicoeducación se dan cuenta las personas que ese miedo, quizá esa vergüenza, estaba más asociada a los mitos que a lo que verdaderamente es. Por ujú, ejemplo, cuando escuchamos hablar el término filias, nos asusta, ¿no? ujú, Y si no hay una psicoeducación, pues nos asusta más. sí, Cuando hay una psicoeducación, entonces nos familiarizamos, hasta nos interesamos. Es más, hasta descubrimos nuestras propias filias. sí, Y eso se vuelve hasta importante y como parte del desarrollo de la misma persona. Entonces, lo que pudieras hacer es psicoeducar. ok, ujú, Psicoeducar, al final la persona tomará la decisión, darse cuenta de los riesgos que se corren, quizá, darse cuenta de los beneficios que se corren, quizá, por ujú, ejemplo, y ahí entender que la decisión pues la va a tomar esa persona. Pero si la persona ya viene con este juicio de conductas inmorales, yo te sugiero que le escarbes por ahí. ¿De dónde nació esto? ujú, Esto de es inmoral, ¿no? Y de ahí sí, trabajar y que con base a eso se tome la decisión. ok, ¿Alguien ok, más? pues gracias. ¿De nada? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿América? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por ejemplo, en temas como el poliamor, se ve mucho como este tema relacionado pues a la libertad que hay o a la, sí, a la, no sé, a la expresión de libertad de tener encuentros sexuales. Pero, por ejemplo, en algún momento fui a una plática precisamente del poliamor y en cuestiones de sexual, pues eran muy desinhibidos. Es decir, hablaban tal cual las filias, cómo interactuaban con las parejas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas o ese conjunto eh, pueden tener algún tema relacionado con alguna psicopatía o únicamente es como tener ¿cómo se dice? Un ambiente social de un grupo o de alguna manera se viene desprendiendo algo relacionado al tema de mental. Bien, te voy a poner la analogía que yo les pongo a veces en consulta y les digo, si yo me tomo una copa de vino hoy, al término de la sesión con ustedes, ¿eso me vuelve una persona alcohólica? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? No, ¿Verdad? No me vuelve una persona alcohólica. Ok. Entonces, digamos lo que hasta aquí vamos bien. Me estoy tomando una copa de vino, pero no soy una persona alcohólica. ¿Sí? El problema es que si no tengo una copa y no tengo vino, yo pueda dejar la sesión, pueda cerrar la computadora
buscar a altas horas de la noche quién me pueda vender una copa de vino, quién me pueda dar una copa de vino, ¿sí? Y si no encuentro lugar, buscar otras alternativas hasta que eso se concrete. No importa si voy a la casa de ustedes a tocar muy fuerte para que me abran y me ofrezcan esa copa de vino, no importa que transgreda la integridad de los demás para poder concretar el consumo de esa copa de vino. ¿Se dan cuenta que ya cambió? O sea, si hoy no se pudo, porque no me previne con comprarme una botella de vino, no tengo el recurso económico para comprar una copa de vino, perdón, no pasa nada. Mañana me la puedo tomar o pasado o la próxima vez que tengo una sesión. Lo mismo pasaría con esto de las filias, ¿sí? Donde si no se vuelve de alguna manera esto, ¿cómo te puedo decir? Algo presente, no pasa nada. Estoy de acuerdo. Pero cuando estas acciones o actos se vuelven transgresivos a la integridad de la otra persona, ya pudiéramos hablar de una condición psicopatológica, donde tengo que consumarlo forzosamente, tengo que concretarlo, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, como si las personas con las que se llegaran a relacionar sexualmente fueran como trofeos. No sé si me doy a entender. ¿Ya me estoy dando a entender con la explicación, América? Entonces, si la pregunta es, ¿hasta qué punto o hasta qué grado puede considerarse una psicopatología? Pues en el momento donde ese gusto, ese deseo o esa filia, ¿sí? No pueda autorregularse, Ah, no pueda autorregularse. Por ejemplo, hay una diferencia entre las parafilias y las expresiones de la sexualidad. ¿Y a qué quiero llegar con esto? El hecho de que algunas personas en el acto sexual disfruten de un pellizco, una mordida, un golpe, no las hace masoquistas ni sadistas. Hay expresiones de la sexualidad. ¿Ya me di a entender? El que tú disfrutes ver a tu pareja con cierta ropa, con ciertos, digámoslo, decoraciones, no te hace una persona fetiche, es una ujú, expresión de la sexualidad. El problema radicaría donde eso ya no lo puedes controlar, ya. sobrepasa tu condición. Hay una película muy buena que les recomiendo que vean, que se llama, déjenme, espérenme, la estoy buscando. Creo que se llama Luna Amarga. Sí, a ver, sí, sí es esa. Ay, a ver, espérenme. A ver, a ver. Sí, es esa, ya la encontré. Se llama Luna Amarga. ¿Sí me ven o ya no me ven? A ver, yo no los veo. Sí, ya. Se llama Luna Amarga. Esa película se pueden dar cuenta cómo estas filias, América, sobrepasan, 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 ¿sí? Hasta que toda su vida en su propia relación de pareja se desploma. Su vida en relación de pareja y con ellos mismos, o sea, pierden su propia identidad. Y lo más interesante, llega un momento donde ya no experimentan placer. Ahí es ahí donde hay una condición psicopatológica muy marcada. Espero que la puedan ver con este ojo clínico y puedan aprender de esta película. ¿Alguna otra duda? Yo, este, Adelante. una pregunta,
¿por qué la mayor parte o se cree la mayor parte que los depredadores sexuales son más bien a varones o a hombres que a mujeres? Porque también, por ejemplo, bueno, no hace mucho escuché unas noticias de una maestra que abusaba pues de los niños y no sé si esos también se les llame como depredadores sexuales a ese tipo de maestras. Sí, nada más que por el tema estadístico Ujú, está más asociado, o sea, la psicopatía y el narcisismo está ujú, más asociado al varón, ¿sí? ujú. La, no es etimología, es epidemiológicamente, ¿sí? Estos trastornos están relacionados o estas condiciones psicopatológicas están más relacionados al varón que a las mujeres. Es como lo que decíamos de la violencia. ¿Por qué hablamos más de la violencia hacia las mujeres que a los varones? ¿Que los hombres o los varones no vivimos violencia o no podemos llegar a vivir violencia? Sí, pero la estadística es abismal justamente. No es porque estemos normalizando la violencia hacia los varones, pero la estadística es abismal. Y ahí están las estadísticas en temas de feminicidios, en temas de desapariciones, en temas de, por ejemplo, el caso de esta saxofonista por su expareja político, donde se está intentando implementar una nueva ley, la ley Melena. ¿Por qué creen? Porque la violencia que se ejerció con ella al quemarla con ácido, casi el 95% de su cuerpo, no está tipificada como intento de feminicidio. Ni siquiera en el marco legal estaba tipificada como un tipo de violencia. Entonces, el tipo, con una, este, ¿cómo le llaman? Fianza, estaba fuera. ¿Por qué? Porque legalmente no estaba referida la violencia, bueno, el quemar con ácido a una persona no estaba tipificada como un tipo de violencia. Y la ley Melena intenta justamente llevar, digámoslo así como la ley Olimpia en su momento, que se penalice, porque hay muchos casos en Sí, donde este tipo de violencia se ha ejercido. Pero tiene que ver con esa pregunta, Edna. Ya saben que ok. me extiendo mucho, sí, perdón. Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo esta sesión y que también, pues, que haya sido de su agrado las ponencias compartidas anteriormente. Me enviaron por ahí algunos mensajes, yo creo que fueron como unos 10 o 15 mensajes. Este, yo no lo tenía pensado, pero ahorita que están aquí, creo que hay 56 personas. El tema de la constancia, ¿sí? Las sesiones fueron ofrecidas de manera gratuita por este día conmemorativo a la salud mental, que fue el 11 de octubre, ¿sí? Sin embargo, a las personas que me enviaron ese mensaje o las personas que aquí están presentes, pues aprovecho para decirles, se puede expedir una constancia con 12 horas con valor curricular, ¿sí? Sin embargo, las personas que lo necesiten para su formación, para su currículum, para lo que estén haciendo, eh, la pueden solicitar, la constancia con 12 horas con valor curricular. Nada más el costo de la constancia, el mínimo costo que se puede dar, ¿sí? Es de 145 pesos. 145 pesos para expedir esa constancia. Se va a enviar a su correo con su nombre y todos los requerimientos que se necesitan, ¿sí? Las personas que no les interese la constancia, ahí está el acceso a las conferencias. Las conferencias fueron con el objetivo alusivo al Día Mundial de la Salud Mental, que fue el 11 de octubre. Entonces, como lo hemos venido haciendo, se va a compartir el material ahí a través del grupo. Les agradezco por estar, por aprovechar este contenido. Habrá en otras fechas, por ejemplo, lo que les dije, estaría muy padre llevar esta sesión de abuso sexual infantil para esto que queda como suelto, que queda pendiente, ¿sí?
Sin embargo, ahí les mando la información al grupo. En el grupo, en unos momentos más, les mando la información para que soliciten su constancia, y a más tardar el miércoles quizá, ya tengan acceso a ella en su correo. De lo contrario, el contenido sigue disponible para ustedes, ¿sí? Y bueno, pues pueden tener acceso y vernos más adelante en otras sesiones que tenemos preparadas por ahí gratuitas, que pues me comprometo a esta que les informé sobre el abuso sexual infantil, que estaría muy padre para complementarlo. ¿Les parece? Pues les mando un fuerte abrazo, descansen, espero hayan disfrutado la sesión tanto como yo, y en un ratito más les mando la grabación, ¿sí? Yo voy por mi copa de vino, que ya se me antojó. Nos vemos. Muchas Gracias, gracias. hasta Buenas luego. noches. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias. Gracias.